Bienvenidos a Museo del Ocio, desde la cabina de Bull Terrier FM. Hoy comenzamos una nueva historia, se abren las puertas de este museo, un museo más de la ciudad de los museos. Yo soy Ángel Conto, gracias por escucharnos. Comenzamos este primer episodio de Museo del Ocio con una canción que se llama HDA, Historia del Arte, de las Bistecs, y muy a propósito de lo que queremos hacer en este podcast, que es hablar de arte, de música, de cine, de artes vivas, de artes visuales, de cultura, de comida, de todas las cosas buenas de la vida, de las cosas que nos hacen sentir, de las cosas que engordan y de las cosas que provocan también adicción. Y para empezar este programa, me da mucho gusto darle la bienvenida a Vladimir Chorny, una persona a quien tuve la fortuna de conocer hace unos 12 años en un contexto que era muy similar al que vivimos el día de hoy, porque era temporada de elecciones, y nos reencontramos 12 años después, y hoy Vladimir Chorny encabeza las causas con la misma pasión y con la misma alegría y entusiasmo que hace 12 años, pero ahora desde los escenarios, en las artes vivas. Vladimir cambió, bueno, no necesariamente las cambió, nomás las agregó, pero de las calles y de la protesta al teatro y a la capilla. Bienvenido, Vladimir, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, Ángel, por la invitación y muy honrado y contento de estar en el arranque Eso. de este ciclo. Ahora sí que ser parte de estrenos es algo que creo que es muy mágico y que siempre tiene una energía especial y es un poco eso, ¿no? De ocupar espacios y utilizarlos para decir algo, para protestar algo, para representar algo. Así que sí, ahora estoy más o menos en esta. Buenísimo, pues qué gusto que nos dé cita en este encuentro, en este primer encuentro en el Museo del Ocio, hablar precisamente de algo que se acaba de estrenar, y eso que se acaba de estrenar es una obra de teatro que se llama Todos mis héroes están muertos, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de hablar de esa obra, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué pasó con Vladimir Chorny en los últimos 10 años? Les quiero contar rápidamente que Vladimir Chorny fue una de las voces más visibles del movimiento Yo Soy 132 en el año 2012. Una persona que estuvo al frente de varios temas, como fue el caso de la democratización de los medios, un tema que al día de hoy sigue vigente y que creo que más que nunca es necesario hablar de ello. Pero después se fue a Argentina y pasó una década. ¿Qué ha pasado en esos 10 años, Vladimir? Bueno, yo creo que ese Vladimir, o sea, yo siempre bromeo con que tengo una doble vida, entonces hago cosas de día, hago cosas de noche y hago otras cosas de noche, ¿no? También. Pero yo me fui, a ver, yo creo que la última vez que nos vimos en ese tránsito del Yo Soy 132, yo estuve trabajando directamente como defensor de derechos humanos en varios lugares, primero en la Comisión de Derechos Humanos del DF, como relator de libertad de expresión, una vez que concluyó como la etapa más fuerte del movimiento, y ahí me salió la oportunidad, trabajé en Artículo 19 también, y ahí me salió la oportunidad de irme a hacer el doctorado a Buenos Aires. Me fui a la Universidad de Buenos Aires. Inicié un doctorado en Filosofía Política y Derechos Humanos, que terminé ahí a finales del 2021, y me volví docente de allá. Yo soy profesor, todavía ahora estoy dando clases virtuales, algunas presenciales cuando estoy allá. Y cuando llegué a Buenos Aires, un poco mi elección también de irme para allá, además del grupo de investigación, era que pues yo, al menos en mi entendimiento, veía a Buenos Aires como la capital del teatro, ¿no? Y el teatro siempre fue mi pasión, aunque en ese periodo del Yo Soy 132 yo lo había dejado por varios años, casi por 10 años también, son como ciclos Ok. así de 10 años. Y entonces yo quería aprovechar esa oportunidad, llegué a Buenos Aires y me fui así de boca frente al teatro, frente a ese mundo, frente a lo que es esa ciudad en ese sentido, y paralelamente yo empecé a formarme de manera como más seria en toda la parte actoral y hice mi doctorado, entonces tenía esta doble vida. Hace ya algunos años empecé a hacer pues mucho teatro allá, a grabar algunas cositas,
Y una vez que terminé el doctorado y que ya estaba como este cierre de ciclo, también estaba el deseo de volver acá para explorar lo actoral a la par de las otras cosas que sigo haciendo. Yo, por ejemplo, sigo haciendo mucha investigación, o sea, tengo un perfil académico que sigue ahí y compite en energías y tiempos con la parte creativa. ¿Y se complementan? ¿Cómo se complementa esa perspectiva de derechos humanos con lo que haces en las artes escénicas? Pues yo creo que se complementan un montón porque son como universos coincidentes. Primero, yo creo que el teatro nos habla de la vida siempre, independientemente de aquellas cosas que nosotros queramos contar desde ahí. Y cuando uno trabaja en temas de derechos humanos, cuando uno hace activismo, pues suele estar ahí. Es como tienes una preocupación especial por lo humano, tienes una cercanía con distintas luchas, con distintos grupos, con distintos contextos, te preocupa un poco lo político y lo social, y al menos el teatro que a mí me gusta, no porque yo crea que todo el teatro deba ser teatro explícitamente político, pero sí habla de esa política de la vida y sí tiene esa conexión con eso. Entonces yo siempre he sentido que se complementan bien. La interacción, por ejemplo, en mi parte docente me nutre mucho para pensar cosas. O sea, como un círculo virtuoso de lo que yo hago cuando vivo una vida y lo que me da para la otra y viceversa, ¿no? Siempre hay mucha liberación y mucha detonación de creatividad y de cosas para lo que hago. Yo creo que en mucho de lo que está en el monólogo también está conectado con ese compromiso y con de dónde vengo y lo que soy yo a partir del activismo y la política. Hablemos del monólogo. Todos mis héroes están muertos. ¿Qué preocupaciones tuvo que haber en tu cabeza o en qué estabas pensando para llegar a este monólogo? Pues fíjate, hay una anécdota chistosa porque yo empecé a escribir ese monólogo, o sea, al menos el título. Uh-huh. Yo estaba haciendo un viaje, mi hermano en el 2019 estaba viviendo en Estonia, entonces yo me fui a visitarlo. Y cuando estaba en un barco, yo había comprado una libretita muy buena que fue donde escribí partes sustanciales de lo que sería la primera versión de ese monólogo. Y en la primera página, así, agosto de 2019, yo puse todos mis héroes están muertos. Yo creo que tenía una intuición de que yo quería hablar de cosas relacionadas con mi experiencia vital frente a la vida a través de la muerte. O sea, un poco ese monólogo habla sobre eso, habla sobre como estas cosas de peso de la identidad que se van deshaciendo con el propio viaje de la identidad, ¿no? Con el ida y vuelta de irnos descubriendo, de ir entendiendo qué somos a través del amor, a través del dolor, a través de las experiencias positivas que nos pasan y también de los descalabros, de los momentos duros y de cierta fragilidad que para mí tiene la vida cuando uno se encuentra con este tipo de experiencias y que al mismo tiempo funcionan como un motor para la propia vida. Es decir, hay algo en la fragilidad en lo visceral de la muerte que es un motor de arrojo para la vida. Y un poco creo yo que esas intuiciones están ahí presentes. Y después hubo muchas idas y vueltas, muchas capas, distintos borradores, cosas que escribí para ciertas actividades que después utilizaba para eso. Quería hablar de un tipo de amor, quería contar un poco como lo que sucede en términos de locura, dolor, felicidad, risa, delirio de ciertos estados, y un poco fue poniéndose ahí en lo que terminó siendo. Me voy a permitir leer la sinopsis de la obra que dice: La tragedia irrumpe en la vida de Martín. Su pareja se desvanece de la faz de la tierra. Desorientado como en un bosque de noche, escapará de la oscuridad, de los prejuicios que agobian cuando la muerte llega de golpe, usando el teatro como el espacio donde puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Esta historia es muy personal. Cuando la escribiste estabas revisitando tu propio tránsito en el teatro, no solo una identidad. Sí, sin duda. O sea, yo creo que hay algo súper personal mío ahí. Em, Creo que además, o sea, bueno, es raro, ¿no? O sea, yo escribo el monólogo, yo ahora estoy actuando el monólogo.
por suerte tuve una historia hermosa y una coincidencia de vida con quien es mi directora, que es Naila Pose, que es una directora y actriz argentina genial. Pero hay mucho de mí ahí y hay mucho o sea, hay mucho de lo que yo he vivido y quiero decir, y hay mucho que después se dio de manera orgánica en términos de dramaturgia, de construir personajes y de dejar que también esos personajes vivieran lo que les tocaba vivir y que después ellos me devolvieran un poco también información a mí. Hay algo que es muy loco, al menos a mí me pasa de escribir teatro, que es que cuando uno se arroja a ese proceso, uno cree que a veces tiene ideas sobre lo que quiere decir y hay veces que los personajes te devuelven algo distinto, ¿no? Entonces sí, desde luego no solo es identidad, hay mucha carne mía, mucha vida, pero también después fue un proceso muy interesante de partes que surgieron, de partes que se fueron, de cosas que en algún momento yo dije, bueno, esto lo dejo porque no necesariamente queda. Y después de una parte súper interesante, porque cuando yo charlo con Naila, le propongo que sea mi directora y ella acepta con una serie de cruces así, de coincidencias muy lindas. Yo lo primero que le dije es, bueno, yo suelto el monólogo como dramaturgo, este texto es tuyo para que lo trabajemos y experimentemos y veamos qué cosas surgen y qué cosas se van y qué cosas se quedan. Y a partir de ponerle el cuerpo, de ensayar, salieron algunas cosas nuevas que fueron a texto y se fueron muchas otras que no quedaban. Entonces yo creo que incluso también ahí en este texto pues está esa magia de la experiencia de vida de quienes hemos vivido esos encuentros y esos desencuentros a partir de la muerte. Naila es una persona que está también muy conectada y que ha tenido muchas experiencias, entonces ese intercambio fue muy nutritivo y ahí hay como un universo que va desde lo personal, desde lo identitario, pero que también es muy propio de cómo se construyó. ¿Cómo llega a este teatro La Capilla y cómo has sentido que ha sido el recibimiento? Apenas van dos funciones. Hoy mismo, saliendo de aquí, vas a la tercera. ¿Cómo te has sentido? Súper bien. Quiero mucho a la gente de la capilla. La verdad es que han sido súper lindes y me han apapachado mucho en el mejor sentido posible. Yo el año pasado, que ya me ha venido unos meses para probar y buscar, participé en una convocatoria que era el laboratorio de producción de la capilla, que lo recomiendo mucho. Tienen muchos laboratorios que son súper interesantes. Algunos son pagos, algunos son gratuitos por convocatoria. Esta era por convocatoria. Yo quedé seleccionado con el proceso de monólogo para el laboratorio y cuando terminó el laboratorio hacíamos un picheo como para mostrar nuestro proyecto. A ellos les gustó, me dijeron, bueno, te invitamos a que nos mandes la carpeta ya finalizar el proyecto para que el resto del como consejo coordinador lo revise y te avisamos y te ofrecemos la temporada. A final del año pasado me lo ofrecieron, quedamos ahora justo para arrancar en abril y han sido geniales, me han apoyado mucho, creo que hay algo muy bonito de encontrar un teatro como el Teatro La Capilla, que es más cercano a esta idea del teatro independiente en Argentina, que luego acá no hay tanto a veces, que es como muy pro la gente que quiere construir algo, que ayuda mucho a los elencos o a los actores o a quienes estén intentando llevarlo allá y que te hacen sentir muy en casa. Así que ha sido súper afortunado, llegué así por convocatoria después de varios meses de ensayo en Argentina, estuvimos de enero a marzo ensayando brutalmente allá con Naila y literal llegué acá el 2 de abril a una semana y cachito de estrenar a full y ahí me ayudaron ellos muchísimo para que todo saliera bien y quedó bien, o sea, estamos bastante conformes de cómo ha ido y efectivamente ahora saldré de acá para la tercera función. Buenísimo. Pues yo ya tuve la oportunidad de asistir a la función de Todos mis héroes están muertos con Vladimir Chorny ahí en el Teatro de la Capilla y la verdad es que me hizo sentir mucho. Yo a veces no sé a qué voy al teatro y a veces voy y termino pensando en si reiniciar mi vida o si todo lo que he hecho ha servido de algo. A veces me emociono, a veces me aburro, a veces me enojo.
Y en este caso sentí muy bonito porque creo que muchas de esas cosas en las que pensamos cuando estamos frente al duelo y cuando vamos construyendo justo nuestra identidad y vamos atravesando muchas experiencias que nos van construyendo como personas, pues bueno, ahí en esa escena en la cama, entre toda esa ropa, entre todo ese tumulto de ropa, me vi alguna vez y dije, órale. Entonces, recomiendo que vayan al Teatro La Capilla a ver a Vladimir Chorny en Todos mis héroes están muertos. Van a estar, o están los miércoles a las 8 de la noche hasta el 15 de mayo. Y pues qué gusto que estuvieras acá, Vladimir. Yo creo que nos tocará hacer otro encuentro para seguir platicando más acerca del teatro. Me da mucha curiosidad justamente como platicar acerca de ese teatro argentino que influyó esta puesta en escena y también saber cómo te encuentras ahora con el teatro mexicano, ¿no? Me gustaría platicar algún día de dramaturgos, por ejemplo, y de dramaturgos que son actores. Cuando escribiste, ¿pensaste que la ibas a montar tú, digamos, que ibas a actuar tú o la pensabas con alguien más? Sí, tenía el deseo porque además surgió también un poco el quedarme en pandemia. Yo estaba haciendo mucho teatro en ese entonces en Argentina. La pandemia medio que lo cortó y un poco dije, quiero también construir algo que me permita ir al lugar en el que quiera estar y poder decir las cosas que quiero decir desde el teatro. Entonces, como dices, también es una construcción, creo yo, dramatúrgicamente de lo que yo he aprendido en Argentina. Es un híbrido lindo, o sea, creo que parte de lo lindo de este proyecto es que es una combinación, yo quisiera decir, interesante entre México y Argentina, porque tiene como mucho lo aprendido en términos dramatúrgicos de Argentina y tiene después también una construcción desde la dirección, desde cómo se puso el cuerpo y desde lo que queremos contar, que es indefectiblemente el resultado del teatro argentino, pero conmigo, no solo como material, sino como historia en términos de lo que se cuenta, desde dónde se cuenta, desde dónde se piensa la muerte. Muchas de las historias y mucho lo que se dice ahí es claramente México. Entonces, una de las cosas que a mí me hacían sentir feliz de estrenar acá también era que para mí esta obra es súper mexicana y y está llena de sangre argentina. Entonces, una de las cosas que la gente puede ir a ver si se anima y ojalá lo hagan, es bueno ver cómo es eso, cómo es algo que es ese híbrido de carne mexicana con sangre argentina. Muy bien, pues vamos a ver Todos mis héroes están muertos. Teatro La Capilla con Vladimir Chorny hasta el 15 de mayo. Y pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Vladimir. Qué gusto. Muchas gracias y que haya mucho éxito en este nuevo ciclo. Gracias, gracias. Pues vamos a escuchar una canción y ahora regresamos con una invitada que nos va a leer poesía y nos va a contar un montón de cosas acerca de libros y perros. Y lo que acabamos de escuchar es una canción que muy ad hoc a la primavera mexicana nos recuerda que Rafaela Carrá es una de las personas que más felices nos hacen cuando hablamos de la fiesta y esta canción que se llama Caliente, Caliente y que sirve de marco para presentar a Cel Cabrera. Cel Cabrera es una escritora a la cual admiro profundamente y que me da mucho gusto que esté el día de hoy con nosotros. Es paisana, guerrerense, igualteca de Iguala, Guerrero, Iguala de la Independencia, escritora, editora, promotora cultural y una persona muy divertida. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Soy fan. Muchas gracias por la invitación y por el placer siempre de platicar contigo. La verdad es que aquí poco a poco los guerrerenses nos hemos apropiado de Eso. Ciudad de México, Guerrero Power, y la verdad, qué felicidad de estar aquí. Pues qué felicidad tenerte en este Museo del Ocio y pues vamos a hablar ya de varios temas, pero para ir abriendo, primero yo quiero leer un fragmento de un poema de Cel Cabrera que me gusta mucho
y que nos va a servir para empezar a hablar de lo que Cell hace cuando escribe y publica libros. Dice, el amor era la carnaza, pero nunca fue la recompensa. Las perras no eran ariscas, nos hicieron. Marcamos la casa con orín, el aroma que brota de nuestras entrepiernas. Salimos más perras que bonitas. Esta casa es nuestra porque huele como nosotras, a nosotras. En esta casa viven las perras que somos. En esta casa el amor es un juguete que alguien arroja para que salgamos corriendo tras él. ¿Qué tal? Muchas gracias. El amor es un juguete que alguien arroja para que salgamos corriendo tras él. Y ahí vamos las perras corriendo atrás. Ahí vamos, ahí vamos. Es que de verdad es increíble lo que hacemos por amor y cómo el amor nos hace hacer cosas que decimos, yo jamás haría esto, yo no drogaría, yo no perdonaría tanto. Yo nunca, y ahí vamos, yo siempre, ¿no? Entonces, creo que es un poco hablar de estos temas, también poner los puntos sobre las is y ver lo que el amor romántico nos hace. Y toda esta cultura que ha perpetuado el amor romántico también, ¿no? Y hacer una crítica necesaria a esos modelos que ni siquiera eran nuestros, ¿sabes? Estaba viendo un TikTok que... sí, claro, oye, mi cuenta es TikTok. ¿Dónde lo vi? En TikTok. En TikTok. Estaba viendo un TikTok interesantísimo que decía que en las culturas antes de la colonia y de la conquista no existía el matrimonio, la monogamia ni el género como tal. O sea que no, nadie te perseguía por casarte con alguien o por juntarte con alguien, luego con alguien más, sino que todo esto vino con la conquista y me pareció revelador y claro que lo creo y ahora lo voy a pregonar en cada lugar en el que esté porque creo que nos ha hecho mucho daño la religión y la conquista y todas estas ideas que hemos perdido y claro que no se va a hablar de eso porque todo ese pasado nuestro fue sepultado, ¿no? Y cómo vamos a decir que las culturas que estuvieron antes eran más abiertas y más civilizadas que la cultura española que fue la que nos conquistó y la que nos hizo hacer tanta barbaridad. ¿Cómo vamos a cuestionar esa versión de la historia, verdad? De la invención de América. Del género, de lo que es una mujer, un hombre, el matrimonio. De los sistemas que nos oprimen. Me parece interesante, yo lo voy a creer. De veras que nuestros verdaderos ancestros creían más en el amor libre. Pues bueno, a propósito de lo que comentas, este poema que acabo de leer es un fragmento de este libro que ya tiene un par de años, se llama Perras, un poemario de Cel Cabrera publicado por Tierra Adentro y el Centro de Cultura Económica, pero que sirve para enmarcar justamente muchos de los temas que son la bandera de Cel. Desde hace ya 4 años, si no me equivoco, Cel durante el mes de marzo ha organizado un encuentro internacional de escritoras que me parece fantástico. Por el número de escritoras que figuran en este festival, yo creo que no se ha visto en ningún otro festival de letras del país. No, y es un festival que a mí me emociona mucho. Siempre digo que es mi Super Bowl, que es el evento que estoy planeando todo el año porque es Primavera Bonita, un festival que ya lleva 4 años haciéndose 3 en el Complejo Cultural Los Pinos de manera presencial. La primera emisión fue de manera virtual solamente porque estábamos en pandemia y que ha logrado juntar a más de 400 escritoras a lo largo de sus ediciones de todos lados y que ha abierto pues un espacio necesario para la reflexión de las mujeres que durante siglos hemos sido invisibilizadas y nuestro trabajo siempre ha sido tratado como menos, pues entonces creo que Oye, pero es que si es tan difícil programar mujeres, ¿cómo lo haces tú? ¿Por qué antes no se había hecho? Pues yo creo que no se había hecho porque siempre hay este miedo de
te digan que no, de que nadie vaya. Y creo que nosotros hemos llenado el vestíbulo de la Casa Miguel Alemán 3 días, durante 3 días, desde las 2 hasta las 6, de gente que va pasando. Eso se vuelve una verbena porque la gente visita el vestíbulo de la Casa Miguel Alemán, pero puede escuchar los diferentes poemas, cuentos, ensayos, hasta obras de teatro que últimamente ya hemos metido, dramaturgia de las participantes. Wow. Entonces, a mí me parece que es sacar un poco la literatura a la gente, a los lectores, a los no lectores, para que empecemos a dejarle de tener miedo a las letras y a la literatura, ¿no? Y a las letras de las mujeres. ¿Cuál crees que es el panorama actual de la literatura de las mujeres en México? ¿Qué tanto se está produciendo? ¿Qué tanto se está hablando? ¿Qué tanto ellas han en este momento abierto brecha? Pensaba, por ejemplo, en el sector del cine, en las mujeres cineastas que en los últimos años han adquirido mucha notoriedad, no porque antes no hubiera buenas cineastas o no tengamos ejemplos de cineastas que han hecho trabajos fabulosos, sino porque es el momento de las mujeres cineastas. ¿Pasa lo mismo en las letras? Yo creo que sí, se habla de que hay un boom femenino en las letras mexicanas, que el siguiente movimiento, la siguiente vanguardia va a ser femenina totalmente, y lo creo. Y creo que es el tiempo para leer mujeres, para seguir apostando por la literatura escrita por mujeres, porque en lo personal es donde encuentro una mayor ruptura en cuanto a temas, en cuanto a formas, en cuanto a tratar situaciones que antes en la literatura no veíamos, porque había una corrección política. En la literatura de mujeres menos todavía, ¿no? Sí había un permiso para ser irreverente y rebelde, pero era de los hombres y nadie les decía nada porque pues estaba bien visto que un hombre subiera los pies en la mesa y hablara de cosas subidas de tono, pero si lo hacía una mujer había una censura terrible y una marginación. Y es que, y lo hemos hablado con muchos amigos y amigas y amigues, es que cuando no te mataban te volvían loca, ¿no? Entonces, para que dejaras de escribir, cuando no te mataba el Estado o te cortaba, te marginaba, te cortaba los recursos, te volvían loca, ¿no? Entonces, había todo un aparato para que las mujeres a cierta edad, sobre todo las mujeres incómodas, dejáramos de escribir. ¿Eres una mujer incómoda? ¿Incomodas? Totalmente, yo creo que si te incomoda está bien, ¿no? Si no te incomoda también está bien, pero creo que siempre voy a estar intentando cuestionarme cosas. Siempre desde niña he sido una mujer muy curiosa, muy preguntona, muy derecha. No puedo decir mentiras, me cuesta decir mentiras, pero también, y es algo que en Perras entendí, es este papel de a quién le das tu lealtad, y que en algún momento también te sabes comportar, también te sabes quedar quieta, sí. Pero debe de haber cariño de por medio para que uno diga, está bien, hoy no voy a hacer escándalo y no voy a alargar, ¿no? Dice acá en la página 68 de este poemario que se titula Perras: la perra de tu madre me llama golfa, porque sabe que he tenido más amantes que zapatos en el closet. Tu madre me insulta cada vez que vamos a comer a su casa, los domingos. A veces, condescendiente, me da consejos de cocina como para advertir que la pasta puede quedarme cruda o el arroz quemado. Creo que siempre, y es algo que yo apenas estaba revisando en un poemario que por ahí abandoné y que no sé si lo voy a retomar, pero siempre las mujeres se nos pide ser sumisas y ser buenas mujeres, esta figura del ángel del hogar, que yo tengo un asunto con eso de que no eres mujer si no sabes de cuidados, ¿no? Que no eres mujer si no sabes de cocina. Y yo creo que las maneras de ser mujer deben de cambiar. Yo no sé hacerte un arroz, pero te puedo pedir un sushi en 5 minutos y comes, ¿no? O sea, y ahí está el sushi, y
conmigo no te vas a morir de hambre, pero no lo voy a preparar yo con mis manos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cuestionar también qué es ser una mujer. ¿Quiénes sí, o sea, quiénes sí podemos meternos a la cocina y quiénes no podemos? Y nos sentimos mejor al frente de una computadora o de una calculadora que de una estufa y una olla, ¿no? O sea, yo sí le tengo miedo a la olla de presión. Pero no le tienes miedo a publicar libros y publicar libros en serio, uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Cómo va esta editorial que fundaste, Los Libros del Perro? Que yo al principio vi que tenían apenas unos cuantos libros publicados y después de un par de años me los encuentro un día en Los Pinos con un stand, con una mesa divina ahí y era todo un universo de los libros del Pues perro. mira, son 4 años de los libros del perro y contando 4 años en los que me pude ir a Nueva York con ese dinero y pasármela muy bien, o ir a Las Vegas y gastarlo en los casinos. Pero decidí apostarlo a imprimir libros y a editar libros y a darle espacio a diferentes voces, autores, autoras y siempre estar pugnando por la diversidad y por que no necesitas 20,000 premios para publicar en mi editorial o la beca tal o la beca tal o el sistema tal para llegar a la editorial y que yo te lea y que yo quiera publicar el libro. Actualmente el catálogo de los libros del perro, yo creo que vamos en 40 títulos. O sea, en algún momento publicamos 15 libros en un año, no sé cómo pasó eso, pero ahorita ya como que le bajé un poco y dije, no, espérame, el bolsillo ya no me alcanza para seguir imprimiendo a diestra y siniestra y tengo que esperar porque también los libros son objeto, que llevan papel, que llevan tinta, que llevan pues cosas materiales que se pagan con dinero, ¿no? O sea, no le puedo llegar a la impresora y decir, aquí tengo un montón de agradecimiento y un montón de cariño porque a mí me encantan los libros. Entonces creo que sí. Oye, pues para quienes nos están escuchando y que tengan curiosidad por conocer los títulos de los libros del perro, hay que comprar libros y los libros del perro están en internet. ¿Actualmente tienen algún punto físico o solo a través de internet? Mira, tenemos la tienda virtual que de verdad es, yo siempre a la gente la mando a la tienda virtual. El libro llega, yo me encargo personalmente de que el libro llega, pero hemos estado en algunas librerías, estamos en algunas librerías como Polilla, Moraleja, Traspatio de Morelia, El Entusiasmo en Veracruz. Entonces, antes teníamos más librerías, pero la verdad es que entre más puntos de venta tienes, más tarda el dinero en volver a ti, porque las librerías pues tardan mucho en hacer corte y sí es un tema el corte, es un tema espinoso que da para un montón. Todavía hay que trabajar mucho en esa parte, seguramente, en la distribución y en que salgan las cuentas, ¿no? Sí, A y veces, aparte que las ferias también tienen su propia mafia o algo, porque a mí jamás me dicen cómo entrar a una feria. ok, ¿Quién es sabe un cómo tema, uno sí, entra a una quién sabe feria? cómo funciona. Oye, Cel, y bueno, volviendo a tu obra, publicaste recientemente tu primera novela, que es el resultado, para empezar, de un viaje, ¿no? Estuviste trabajando en ella durante una estancia que tuviste en Canadá, si no mal recuerdo. Fíjate que estuvo curioso, todo el mundo pensó eso, pero la estancia era para un libro de poemas. Ok. Acabé el libro de poemas y ya llevaba buena parte de la novela en ese viaje de 7 semanas. Para mí 7 semanas fue un montón de tiempo. Me dio mucho tiempo de concentrarme, de poder conectarme. Aparte estaba en Banff Center y es un lugar paradisíaco, es el cielo y la tierra para cualquier artista. Entonces terminé allá en Canadá efectivamente la novela y fue finalista del premio Una Vuelta de Tuerca, que es un premio de novela negra. Y sí, ya está publicada porque yo sentía como que hasta que no saliera esa novela yo podía respirar
y es como pesa el silencio de los muertos, que justamente habla un poco acerca de varios lugares de Iguala, aunque no es Iguala, y ahí hay un juego muy a lo Elena Garro con Ixtepec. Ok, wow. Solo es el juego, no es realismo mágico ni nada, Ajá. pero es como este juego de la ciudad, que aparentemente es Cuernavaca, pero dejé los nombres de algunos establecimientos de comida, y ahí recuerdo que alguna vez tú y yo hablamos de la comida. Ujú. Alguien me decía, ¿por qué hay tanta comida en tu novela? ¿Por qué Y yo, no? porque soy de Guerrero y todo el Porque tiempo. pozole. Porque tacos de cabeza y porque tortas y porque esto. Entonces, Chalupitas. sí, entonces creo que ahí pues está un poco de Iguala, muy escondida, porque pues el clima de violencia que hemos estado viviendo estos años no permite que uno hable abiertamente de ciertas cosas, ¿no? Sin meterse en problemas. ¿Quiénes deberían leer esta novela y por qué? Todo el mundo. Todo el mundo. Ok. Todos. Creo que es una novela muy divertida. Las buenas conciencias quizá no, porque encuentras a un par de amigas bastante libres, bastante reales, ¿no? Un par de mujeres, eso, reales, que aceptan su sexualidad de manera pues libre, suelta, y no tienen como estos complejos que de pronto la sociedad mexicana le ha impuesto a las mujeres. Es una novela negra en la que trato de desentrañar un poco esta idea de que la ternura no puede ser, no puede estar al centro de una historia terrible como todas las historias que trata la novela negra. Entonces, bueno, creo que cualquiera puede leerla. Wow, suena muy bien. Oye, ¿y dónde se puede conseguir? Pues ahorita está en la tienda de los libros del perro, me pueden contactar. La hemos presentado en varios lados, pero pues lo malo de publicar en editoriales pequeñas es que siempre existe una distribución doméstica. Entonces me pueden escribir y yo les puedo mandar la novela a todos lados. O creo que también hay ejemplares en Polilla, en Desastre. No, perdón. En Polilla, en Moraleja y en el Traspatio. Genial. Pues hay que buscarla y hay que buscar a todos los libros del perro, porque la verdad es que es un esfuerzo que es muy importante el que has hecho por publicar voces que de pronto no tenían un espacio en donde pudiéramos leerles, ¿no? Encontrar otras formas de vida, otras formas de ver el mundo, otras formas de ser, ¿no? Sí, así es. Otras formas de hablar, ya no desde la academia o desde la cosa estas bien bombantes, sino cosas humanas quizá. Hablábamos un poco sobre el papel que has tenido en los jueves literarios en Los Pinos y sobre este festival Primavera Bonita, que también tiene su sede en esta ex residencia oficial de Los Pinos. ¿Cómo ha sido tu relación ahí en Los Pinos? Entiendo que estás haciendo ya muchas actividades, es tu centro casi de operaciones. Ahí te puedo encontrar uno de entrada cada Todos los jueves. jueves me puedes encontrar ahí, tanto en la casa Miguel de la Madrid como en la Venustiano Carranza. Bueno, yo la verdad no voy a decir así, yo vivo enamorada de Los Pinos. Los Pinos es mi lugar favorito en la ciudad, yo creo. Ujú. Me parece un lugar increíble para hacer arte, en donde se mezclan la literatura, el arte textil, la comida, vaya, o sea, es una fiesta en Los Pinos todo el tiempo. Pero a partir del año anterior se me invitó a realizar la curaduría y la gestión de los jueves literarios y de las actividades literarias del complejo. Yo fascinada, dije que sí, ni siquiera lo tuve que pensar, dije, sí, ¿dónde firmo? Sí, no me importa, no hablemos de sueldo porque no importa que me pagues con café, yo estoy ahí. Entonces,
creo que la verdad ha sido un trabajo de buscar propuestas, de no estar esperando que nos lleguen los libros, sino salir a buscar autores, autoras, conversatorios. Hemos tenido, aparte de Primavera Bonita, hemos tenido conversatorios sobre literatura queer, sobre disidencias sexuales, sobre... Hicimos el año pasado un homenaje a Álvaro Mutis, que estuvo así increíble, con un periodista colombiano especialista en Álvaro Mutis, que es Juan Camilo Rincón. Entonces, la verdad es que he tratado de que haya de todo, ¿no? O sea, de que, vaya, tienes un libro, lo quieres presentar, jálate a Los Pinos, ¿no? Entonces, de no reducir el programa solamente a la gente que conozco, que son mis amigos, sino siempre estar buscando, oye, ¿quieres presentarlo? No tenemos viáticos, no tenemos manera de pagar, pero pues aquí está el espacio, es la residencia del pueblo de México y estoy muy feliz de cada jueves recibir a diferentes autores, propuestas nuevas, autores ya consagrados. El año pasado estuvo Mario Bellatín dándonos un conversatorio. Entonces creo que, pues vaya, hemos ido abriendo el espacio. Logramos traer a Cuentidrag, al colectivo de Percha de Monterrey, que son estas chicas drags que cuentan cuentos para infancias. Y estuvo llenísimo, entonces yo me sentía como, wow, creo que de veras, esto es ver la historia hacerse en un lugar en el que estaban unos cuantos, todos nosotros estábamos prohibidos ahí, y ahora ver cada jueves que se llena de literatura, de libros. Este mes que viene, mayo, tenemos una lectura multitudinaria de una lectura colectiva de poemas de Pita Amor, que se me ocurrió así como... ¡Wow! Pita Amor. Es Ajá. cumpleaños de Pita Amor, la más Tauro. La más Entonces, Tauro. hay que hacer, yo tengo ganas de... ¿Quién quiere leer poemas de Pita Amor? Puse en mi Facebook. ¿Quién quiere leer poemas de Pita Amor? No hay dinero. O sea, Yo quiero, y todo el mundo levantó la mano y yo, sí, véngase. Entonces, son esas cosas las que me emocionan de poder estar ahí. Agradezco muchísimo la oportunidad. De verdad soy bendecida porque yo amo estar en el complejo. Y pues nada, que se vayan a dar una vuelta cada jueves, ahí estamos. Qué emoción. Hay que ir cada jueves y hay que ir. Yo constantemente recomiendo Los Pinos. Es un espacio en el cual suceden todo el tiempo cualquier cantidad de actividades culturales de entrada libre, ¿no? Y la verdad es que sí me parece que lo que has hecho es de reconocerse y de aplaudir, porque siempre es difícil convocar gente por sí misma, ¿no? Y luego cuando se trata de hablar de libros también Y el es tema de los complicado. dineros también, ¿no? Y esto de la retribución y de no trabajar gratis, lo entiendo perfecto, pero también creo que hay un bien mayor, que es abrir espacios en un lugar tan emblemático para el arte y para la cultura de México como es el complejo, ¿no? Y creo que pues vaya, es nuestro Central Park. No tenemos un proyecto, yo creo que ni en Latinoamérica, que se compare al Complejo Cultural Los Pinos. La verdad que sí, la verdad es que el Bosque de Chapultepec y el Complejo Cultural Los Pinos y todos los recintos que forman parte de este circuito cultural, y sobre todo con las mejoras que han recibido en los últimos años, vale mucho la pena visitarlos. Así que pues ahí está la recomendación también para que vayan a ver a CEL los jueves literarios ahí en Los Pinos, pero también una invitación a que conozcan Los Libros del Perro, a que se acerquen a este editorial independiente que está haciendo mucho porque las voces de muchas personas lleguen a más personas y que podamos leer historias diferentes, historias que nos emocionen, historias que se salgan de las versiones estereotipadas de la realidad que nos presentan en muchos espacios. Y por eso, pues te quiero agradecer, Cel, por haber estado este
este primer episodio de Museo del Ocio, aquí con nosotros a través de Bull Terrier FM. Gracias a ti, sí, bueno, sigan Museo del Ocio, me encanta el título del programa, porque se puede hablar de todo, ¿no? Hablemos de todo lo que nos hace ser felices, de todo lo que nos hace emocionarnos, de todo lo que nos gusta y que podemos compartir. Porque además ese es el sentido también de los museos. Exacto. El hacer comunidad, el que la gente tenga un lugar seguro donde podamos hacer lo que nos gusta hacer. Muchas gracias. Por eso, pues muchas gracias. Querida Cel, nos faltó que nos dijeras cómo te encuentran en redes sociales. En todos lados, hasta en TikTok, obviamente, estoy como Cel Cabrera. Los libros del perro igual, los libros del perro. Y bueno, también que sigan al complejo y que estén pendientes de todo lo que hacemos, porque está increíble. No sé cuánto Eso. tiempo nos dure, pero mientras nos dure hay que ser felices ahí. Hay que ser felices mientras se pueda. Pues muchas gracias, Cel, por acompañarnos Gracias. en este primer episodio de Museo del Ocio. Gracias a quienes nos escucharon. Si nos estás escuchando otro día, pues también te agradecemos. Vamos a estar aquí en vivo los miércoles, un miércoles sí, un miércoles no, a través de la señal de Bull Terrier FM y bueno, en otras plataformas también de podcast. Igualmente les comparto que vamos a poner todos los capítulos que vayan generándose en una página que es desastre.mx/Museo del Ocio. Yo soy Ángel Conto. Gracias a Luis Pérez y a Diana Gutiérrez en la producción. Gracias a Bull Terrier FM. Estoy feliz de estar aquí y hasta la próxima.